Hola, hola, sí, buenas tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes y colegas. Antes de empezar, propongo que empecemos con un minuto de silencio para recordar las víctimas del ataque del 7 de octubre y en los días siguientes. Bueno, quiero empezar el evento de hoy con unas palabras para explicar un poco el objetivo de este encuentro y después pasaré a presentar los oradores. Primero me presento a mí misma, soy Hayley Stevenson, soy una profesora asociada acá en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales y también directora de los programas de posgrado en Estudios Internacionales. Yo creo que la mejor contención que una universidad puede brindar a su comunidad en tiempos difíciles es la garantía de un lugar seguro y respetuoso para entender lo que está pasando. Y es sumamente importante proteger la universidad como un lugar seguro para el debate informado, respetuoso y libre de agresión, libre de intimidación, libre de censura y autocensura. Espero que nuestra conversación de hoy pueda ir más allá de los términos blancos y negros que a veces caracterizan los debates públicos. Seguramente hay muchos puntos de acuerdo y de desacuerdo en el aula y espero que el desacuerdo no inhiba la posibilidad de hacer un intercambio de ideas y mantener un diálogo decente e intelectual. La búsqueda de la comprensión nunca debería ser interpretada como una justificación o una aceptación de los hechos o los eventos. Y es muy importante recordar esto para proteger los objetivos intelectuales de la universidad. En nuestros roles como estudiantes y como profesores, buscamos priorizar la racionalidad, pero somos seres humanos, somos seres emocionales. El médico y el escritor Daniel López Rossetti dice, no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonan. Tenemos que equilibrar razón y emoción. Claramente nos conmueve y nos angustia las imágenes e historias de personas, de niños brutalmente asesinados, secuestrados, bombeados, aterrorizados. Como persona me horroriza el sufrimiento que veo, el sufrimiento antes, durante y después del ataque terrorista del 7 de octubre. Y siento el dolor de mis estudiantes y colegas afectados. Como profesora, quiero promover espacios como esto para dialogar. Bueno, sin más, voy a presentar nuestros 3 oradores invitados. Primero por Zoom, acá es un gran gusto tener la presencia de Ornella Favani, que es doctora en Relaciones Internacionales
por la Universidad Nacional de Rosario, donde actualmente también es docente. Además, es investigadora asistente de CONICET y tiene una afiliación con el Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. A mi izquierda tenemos Ignacio Rózhansky, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y becario postdoctoral de CONICET. También cuenta con una maestría en Asuntos Internacionales por The New School en Nueva York y otra maestría en Ciencia Política por UNSAM. Actualmente es profesor acá en Ditela y en UNSAM y coordinador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Y a mi derecha tenemos Nader Fekri. I'm going to introduce him in English because Nader will actually speak in English. Nader is a visiting professor of politics here at Ditela. He specializes in European and Middle Eastern politics. Nader was born in Iran, but moved to Britain as a young child, and that has been his home ever since, when he's not gallivanting around the world in different countries. He has extensive experience in education and research, having taught at universities in the UK, in Europe, the Middle East, Asia, and now in Latin America. And outside of education, he's also had a very varied and bright career as a TV journalist, a justice of the peace, and an elected mayor in the UK. Bueno, el plan para hoy es abrir la conversación con un aporte de Ignacio, después pasamos a Ornella y después a Nader, quien va a hablar en inglés. Después tenemos mucho tiempo para sus preguntas. Pueden hacer sus preguntas para Nader en inglés o en castellano, como se sientan más cómodos. Y sí, espero que podamos recibir, quizás no todas, pero muchas preguntas después de los comentarios. Bueno, Ignacio. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gran gusto encontrarnos acá para hablar de un tema, como dijo Hailey, sumamente conmocionante y sensible para todos. Gracias, Hailey, por organizar este espacio y también a Ornella y a Nader por compartirlo. Es un gran gusto también encontrarnos para pensar en estas circunstancias. Y bueno, quiero comenzar planteando tal vez algunas preguntas que todos fuimos formulando de alguna manera u otra estos días, esta semana y pico que a muchos nos tuvo básicamente en vilo, sin dormir directamente, y con muchísima exigencia para poder interpretar los acontecimientos en la medida en que ocurren, ¿no? Y eso es parte de nuestra responsabilidad como cientistas sociales. Por lo pronto, lo que uno encara desde la investigación académica y en principio con la propensión o la intención de hacerlo a partir de una agenda de trabajo en la que uno va desarrollando, digamos, inscribiéndose en discusiones y desarrollando conceptos, maneras de seguir los hechos que no tiendan a la sociología espontánea, también como se ve muchísimo en las redes sociales, donde de repente hasta sobre imágenes que no tenemos mucha certeza de qué significan, o a quién corresponden, o de dónde se divulgan, emitimos a veces juicios de valor que son sumamente irresponsables, o lecturas de la situación que son también irresponsables. Entonces, de nuestra parte, en primer lugar, creo que lo más importante es esta cuestión de, digamos, una especie de advertencia en términos epistemológicos, metodológicos, si se quiere, de ser cuidadoso con las fuentes con las que trabajamos, ¿no? Entonces, ahí ya hay primero un punto, porque en esta semana y pico nos encontramos con una proliferación de imágenes, de relatos, de discursos y sobre todo de reacciones a estas imágenes, relatos y discursos que provienen a veces de los medios, también de actores de la sociedad civil y por supuesto de gobiernos. También en algunos casos de actores que no son gobiernos, sino como Hamas, que es una organización armada responsable de este ataque terrorista que la semana pasada en algunos medios describí como responsable de un pogrom, dado que la racia que vimos se asemeja, a mi entender, muchísimo
a los ataques que sufrían las comunidades judías, sobre todo del ámbito rural de Europa del Este, hace un siglo y un poquito más, ¿no? Entonces, hablamos de testimonios que surgen a veces del registro de las víctimas en el momento en que son atacadas, ¿no? O sea, también de los registros materiales documentados por aquellos que perpetraron los crímenes. ¿Sí? Las primeras imágenes que tenemos son, nos llegan de aquellos que vivenciaron los hechos, ¿no? Los hechos más aberrantes. Recién tardíamente vamos encontrando la entrada de otro tipo de fuentes, más periodísticas o inclusive de imágenes que por la sensibilidad de lo que despiertan, el gobierno israelí dio a conocer unos días después. Incluso porque la situación no estaba del todo controlada en las inmediaciones de los kibutzim, moshavim y localidades que fueron inmediatamente afectadas, ¿no? Nos encontramos con una situación que propongo pensar como un pogrom, y digo, es una novedad absoluta en la dinámica del conflicto palestino-israelí, por lo pronto, desde Oslo hasta acá, que se produzca un tipo de ataque como este. En general, estamos acostumbrados quienes observamos y investigamos y relevamos fuentes y que documentamos los hechos vinculados al conflicto, a encontrar momentos de gran tensión donde se producen bombardeos, intercambios de fuego de un lado y el otro, y eventualmente algún despliegue de tropas, pero esto ha sido más bien esporádico. Y hay tres grandes momentos: la guerra de 2008-2009, 2012 y 2014, plomo fundido, pilar de defensa y margen protector, que fueron los grandes episodios de enfrentamientos entre la Fuerza de Defensa de Israel, Hamas, Yihad Islámica y otros grupos afines. Pero esto es algo completamente distinto. La abducción de civiles, de personas indefensas, y un ataque que promueve, o sea, que busca en su objetivo mismo causar terror en las víctimas, en los familiares y en la sociedad civil israelí, eso sí que es algo novedoso, que surge como una especie de parteaguas. A esto hay que agregar otra cosa, que el ataque de Hamas también es novedoso o es impactante de una manera distinta a lo conocido, por cuanto las respuestas que suceden al episodio en sí y que van repercutiendo a nivel internacional también están adquiriendo una conmoción mayor, de mayor magnitud a lo que estamos acostumbrados a ver. En general, cuando se producen enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y Hamas, Yihad Islámica y otros, suelen haber manifestaciones pro-palestinas, pro-israelíes, en algún caso algún enfrentamiento con la policía en las ciudades en donde se dan estas marchas, movilizaciones, en Londres, en París, por ejemplo, que hubo un par, y también, ¿por qué no?, aquí en Argentina, donde se produjo inmediatamente, ¿no?, como respuesta al ataque del sábado 7, el mismo lunes una marcha y asimismo una contramarcha, ¿no? Entonces, digo, hay un impacto que va por fuera de la región y por fuera de los mensajes políticos que el ataque dirige a actores como Arabia Saudita, Turquía, el mundo árabe en general, y que se pueden observar muy contundentemente en el llamamiento de las autoridades de Hamas a una yihad islámica a nivel internacional, ¿no? Entonces, el terror no solamente estuvo dirigido a la población inmediatamente cercana en lo geográfico, sino también exportada hacia el interior y a un nivel transnacional. Es decir, generar una situación de inseguridad no solamente para la población judía israelí o árabe israelí o drusa beduina o lo que fuera, o incluso trabajadores migrantes afectados o turistas que se encontraban participando del festival, que vimos también, estoy seguro, la mayoría, las imágenes que surgen de ese evento, que también fueron afectados. O sea, sin importar la nacionalidad, el género, la edad, la etnicidad, la nacionalidad, incluso la condición de clase. Bueno, las víctimas van más allá de estas categorías, fronteras, principios de identificación, pero también van más allá del conflicto en sí mismo. O sea, se están generando situaciones que exacerban discursos de odio muy
contundentemente visibles en el episodio de ayer, que se evacuó la embajada de Israel aquí en Argentina, vinculados con las historias de antisemitismo que son propias de la historia de cada país, ¿no? Y que se van hilvanando en una historia de antisemitismo y de odio mucho más extensa. Pero bueno, con esto intensificada, o por lo menos que sale a la luz, ¿no? Sale a la luz de una manera que tal vez no estamos acostumbrados. Una de las grandes reacciones que vimos fue, por ejemplo, esta incomodidad de sectores progresistas o de izquierdas para pronunciarse en contra del ataque terrorista y incluso de públicamente denunciarlo como tal. Esta incomodidad aparece, por ejemplo, también dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos, en el contexto de la visita de Anthony Blinken y de Joe Biden, donde desconcierta, por lo pronto, en los medios norteamericanos, que Biden en este momento y pronto a encarar un contexto electoral en lo venidero, tiene aparentemente más apoyo de los republicanos por esta actitud eh, enfáticamente pro-israelí que de algunos sectores demócratas más incómodos con, eh, digamos, la denuncia jamás por la confusión entre la épica que jamás pretende encarnar de resistencia frente al colonialismo, a Occidente, etcétera, pero que en definitiva se confunde, digo, se mezcla con la causa palestina, ¿no? Entonces, también encontramos esto, que es un punto sumamente relevante para el análisis y para nosotros para observar a nivel sociedad, porque eh, por supuesto que estamos lejos de la zona de bombardeos, de alertas, de evacuaciones, pero vamos encontrando una diseminación de los impactos del conflicto por fuera de la lógica del conflicto mismo. Asimismo, un punto clave, por supuesto, es que nos encontramos en un contexto donde tanto Turquía como Arabia Saudita, dos países líderes del mundo musulmán, uno de ellos particularmente líder en el Consejo de Cooperación del Golfo, o por lo menos que viene reemplazando o pretendiendo reemplazar, quizás ya lo haya hecho con éxito, el liderazgo histórico de Egipto como país líder del mundo árabe, que es Arabia Saudita, en este momento que estaba pronto a firmar un acuerdo con el Estado de Israel en la línea de los acuerdos de Abraham, es decir, de normalización de relaciones diplomáticas, tiene que poner este acuerdo, como se transmitió en los medios, en el freezer, ¿no? Literal, una expresión semejante. Entonces, decimos, Turquía, cuyo presidente Erdogan pensaba rezar el 29 de octubre, o sea, ahora, en el marco de la celebración de los 100 años de la independencia, o sea, de la creación del Estado turco como lo conocemos hoy, pensaba rezar en la mezquita de Al-Aqsa, en un gesto absolutamente claro, palpable del acercamiento exitoso de los últimos tiempos entre Turquía e Israel, por supuesto que es algo que no va a suceder y que se suspende, ¿no? Entonces ahora el mundo árabe, y con la conmoción que se genera en la calle árabe, ¿no? En las sociedades civiles del mundo árabe en contra de Occidente, de Estados Unidos, dirigido a las embajadas, por ejemplo, en las protestas que vimos hace unas 2 noches, ¿no? Dirigidas a las embajadas británica, francesa, norteamericano, que corresponda, decimos, bueno, hay una conmoción muy grande del mundo árabe que lleva a estos mandatarios que se han acercado a Israel a no decir que seguramente seguirán en esa trayectoria de acercamiento a Israel porque con Israel comparten la enemistad con Irán, lo mismo que cuenta para Turquía, que también ve en Irán un enemigo común con el Estado de Israel. Y en este momento, que la información es dinámica y las cifras de heridos, de muertos, secuestrados van cambiando conforme se accede a más información, conforme se recupera territorio, conforme se puede acceder a más testimonios, nos encontramos con que la inminencia de bombardeos o incluso la detección de actividad militar en puntos donde Irán actúa a partir de proxies, como con los hutíes en Yemen, con las tropas entrenadas por la Guardia Revolucionaria en Siria o Hezbollah, por supuesto, en Líbano, entre otros elementos, también esto constituye una preocupación para el mundo árabe, es decir, no solamente para el Estado de Israel que ahora se ve en guerra con Hamas, Yihad Islámica y potencialmente con Hezbollah, ¿sí? Es muy
relevante observar que esto ocurre en el marco de la visita del presidente de Estados Unidos a Israel. Es decir, que el envalentonamiento de todos estos actores a tirar de la cuerda en este contexto es también notable. Es decir, que no es una disuasión para ellos seguir echando leña al fuego, ¿no? Entonces, acá algunos puntos para tener en cuenta. Otro asunto que seguro nos habremos preguntado todos tiene que ver con la falibilidad, si se quiere, del sistema de defensa del Iron Dome, de la tecnología militar israelí. Y acá la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué falló? ¿No? Y nos encontramos, por supuesto, con los límites, no solamente de la tecnología, que parece que una topadora, ¿no?, y los parapentes pueden vadear la sofisticación de un sistema sumamente sofisticado de defensa, sino con la inviabilidad y la imposibilidad de sostener en el tiempo un modo de vida en Israel, en Cisjordania y por supuesto en Gaza. Es decir, un modo de convivencia que eh, la sociedad israelí está criticando en su interpelación a Netanyahu, el primer ministro, como la crisis de lo que se conoce como la gestión del conflicto, la administración del conflicto, ¿no? Esta gestión del conflicto se configura como una estrategia que a veces se llama de podar el pasto. ¿Por qué? Porque donde la política encuentra su límite, las autoridades militares complementan o compensan esa falencia para dar respuestas políticas. Y en el caso de Israel, desde la parálisis de Oslo y la parálisis aún mayor que acontece desde 2014 en adelante, después de Margen Protector, cuando se abandona el camino de las negociaciones, el podar el pasto supone que en lugar de tener una victoria definitiva sobre el enemigo, en este caso Hamas, lo que se hace es disminuir su capacidad de ataque, su potencia, hasta un próximo enfrentamiento. Pero esa lógica de atrición, de disuasión, de desarme parcial del otro, pero no de activar vías paralelas, eh, de un proyecto de desarme progresivo que implique negociación, sea de territorios, sea de compromisos económicos, sea inclusive de reparación en términos de abordaje genuino de los traumas colectivos que tienen ambas poblaciones y que ambas poblaciones se deparan entre sí. Como nada de eso acontece, entonces hoy por hoy esta dinámica de enfrentamientos esporádicos pero recurrentes, esporádicos pero seguros, donde podar el pasto nunca hace que el pasto deje de crecer, llegó a su fin. Es evidente que a partir de acá nos encontraremos con una situación distinta, tanto para la política israelí como para la palestina. Desde hace años que Netanyahu ha logrado blindarse a partir de alianzas cada vez más ancladas en la derecha, y hoy por hoy incluso en la extrema derecha, que había sido proscripta por la política israelí en los años 90, me refiero con esto al movimiento caanista, eh, se ha blindado frente a causas de corrupción, de fraude, cohecho, que harían que básicamente tuviese que encarar alguna condena efectiva. Pero para evadir esa suerte, Netanyahu ha abierto la puerta a factores que de hecho están promoviendo esta reforma judicial que tanto rechazo ha causado que hasta los propios reservistas se han declarado en muchos casos reacios a cumplir el servicio militar. Entonces esto fue un factor, una condición de posibilidad absolutamente crucial para que jamás se animara a realizar este ataque. Hace meses que se viene anunciando la vulnerabilidad del sistema de defensa israelí, la distracción de Israel con respecto a temas que deberían atajarse de otra manera, ¿no? Esto ni hablar el despliegue de tropas en sitios que hasta las propias autoridades militares consideran innecesarios, como en Cisjordania, en vez de las fronteras más calientes, como es el sur del país. Entonces, por supuesto, en este momento también hay una proliferación, una tormenta de críticas desde la sociedad israelí a sus líderes políticos y también un mea culpa de algunos liderazgos, sobre todo de los jefes de la Shin Bet, o sea, de la inteligencia y también las autoridades militares, no así necesariamente de Netanyahu.
ahora que se forma este gobierno de unidad nacional para superar el abordaje político frente a la situación y darle, en todo caso, un perfil técnico a un rescate que a todas luces suena básicamente imposible y desesperante, entendemos que en algún momento esta bisagra conducirá a otro escenario político. Hoy por hoy, y si bien no podemos basarnos en las encuestas acá, que estamos en contexto electoral y las encuestas e indicadores nos comen la cabeza y la vida, pero ya hay encuestas también en Israel que dan por vencedor a uno de los principales rivales de Netanyahu, que es Benny Gantz. Por supuesto, todo esto es para tomar con pinzas, no quiere decir que de acá a unos días se vaya a formar una nueva coalición de gobierno ni que se haga un llamado a elecciones tan inminente. Ahora hay una crisis enorme que superar, pero de alguna manera, y considerando también la masividad de las protestas que acontecieron todo este año, es posible que la sociedad israelí responda de alguna manera también fuerte frente a esta progresiva conquista de la derecha de la Knesset, del Parlamento. Sigue siendo una dificultad inmensa para los partidos de centro derecha laica o moderada, o para la izquierda, hacer algún tipo de alianza con los partidos árabes. Pero es sumamente importante que eso suceda. Ayman Odeh hoy publicó una columna en el New York Times. Ayman Odeh es un líder de un partido musulmán, árabe israelí, un partido que se llama RAM, donde digamos, en esta columna básicamente estableció que los hijos de unos son los hijos de otros, ¿no? Y que hay una especie de lenguaje universal eh, anterior a la asimilación, al aprendizaje del alfabeto del lenguaje hebreo y árabe, que es común para todos, ¿no? Y que de esa manera, en la nota, después léanla ustedes y saquen su propia conclusión, pero hace un llamamiento a árabes y judíos a encontrarse del mismo modo que lo hacen también los grupos de Mujeres del Sol y Mujeres Haciendo la Paz, son mujeres judías israelíes y palestinas que, así como el 4 de octubre, antes del ataque de Hamas, eh, se congregaron para hacer un llamamiento como mujeres, como madres a favor de la paz, ahora también lo están haciendo, y en el marco de la desaparición de Vivian Silver, que es una de sus principales activistas, que fue secuestrada. Entonces, cuando uno piensa, y con esto cierro, cómo se resuelve el conflicto, cómo poder abordar una situación que parece imposible, ¿no? Y uno tiene que pensar, bueno, primero, la causa palestina no puede ser representada por un proyecto político que no es plural, que no busca la representación de lo plural y de lo diverso. Israel, por supuesto, tiene que rever sus políticas frente a las minorías y volver a encarar seriamente un proceso de paz con los palestinos. Los palestinos entre sí tienen que atender a la tensión, a la desunión política que caracteriza y que agranda la frontera, ¿no? La discontinuidad territorial entre Fatah y Hamas, que nunca fueron capaces de armar un gobierno de unidad nacional. Y estos movimientos de la sociedad civil que parecen chicos y minoritarios, dadas las circunstancias donde afloran y donde se producen estas solidaridades y simpatías, entiendo yo que ahí radica la clave para poder pensar y no necesariamente ingenuamente una solución. Gracias, Ignacio. Ornella, pasamos a Ornella. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, gracias Hailey por la palabra, asimismo por la invitación para estar aquí esta tarde para poder charlar sobre un tema tan sensible y asimismo tan complejo. El objetivo en este caso de mi presentación va a ser el de poder describir y analizar cuál ha sido el posicionamiento de nuestro país, la República Argentina, frente al conflicto palestino-israelí, particularmente durante el último periodo de tiempo, más específicamente desde la llegada al poder del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hasta nuestros días. En este sentido, para comenzar esta presentación, me parece importante comenzar diciendo que el conflicto palestino-israelí ha ocupado un lugar dentro de la agenda de política internacional global por décadas. Ello en función de que,
como muchos ya sabemos, a medida que ha transcurrido el tiempo, esta disputa ha dejado por saldo miles de muertes, el desplazamiento de familias completas, la problemática aún hoy vigente de los refugiados, destrucción de infraestructura, amén de la imposibilidad de que ambos pueblos puedan desarrollarse en condiciones de paz y seguridad, solo por mencionar algunas de las consecuencias que ha traído aparejada esta disputa. Ahora bien, en lo que atañe a la Argentina, históricamente nuestro país ha adoptado una postura equidistante frente al conflicto, entendiéndose por equidistancia la preocupación de las distintas administraciones que se han sucedido en el poder por compensar cualquier gesto o acción que pudiera ser interpretado como un desnivel en el trato igualitario hacia los principales protagonistas de lo que es esta controversia. Ahora bien, esta política de equidistancia vale destacar que se inaugura allá por 1947, cuando Naciones Unidas decide llevar adelante una votación que marcaría el destino de ambos pueblos. Entonces, la resolución 181/11 de la Asamblea General de Naciones Unidas dispuso la partición del territorio de Palestina. Y Argentina ya en ese momento fue uno de los 10 países que se abstuvo en la votación. Ahora bien, consideramos que entre los factores relevantes para comprender la postura entonces adoptada por nuestro país se encuentran, por un lado, la voluntad argentina de evitar predisponer negativamente el vínculo con los países árabes, con los cuales recientemente se habían instaurado relaciones diplomáticas, particularmente en un momento en el cual, luego de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, nuestro país precisaba expandir sus relaciones en el plano externo. Por otro lado, otra de las razones de peso para la abstención argentina se fundó en el interés de nuestro país de preservar su tradicional vínculo con Gran Bretaña, potencia mandataria en los territorios palestinos y principal socio comercial de nuestro país hasta 1930, y otro de los estados que decidió abstenerse a la hora de votar la resolución 181/11. Además, siendo la Argentina el país con la comunidad judía más grande en Latinoamérica y asimismo un país donde existe una importante comunidad árabe, actores para los cuales claramente este tema resulta extremadamente sensible, el gobierno nacional también debió considerar el impacto de la decisión a adoptarse sobre las relaciones con estos grupos. De hecho, entiendo que la necesidad de no predisponer negativamente el vínculo con las partes en la disputa, así como también con sus amigos y aliados, inclusive la búsqueda de preservar el vínculo con las comunidades árabe y judía locales, aún al día de la fecha siguen siendo factores centrales para explicar el porqué de la búsqueda de mantener la equidistancia frente a la disputa. Lo cierto es que desde entonces Buenos Aires ha defendido una política que en líneas generales puede definirse como equidistante, conciliatoria y favorable a una solución pacífica del conflicto. De hecho, pese a que nuestro país ha tenido un escaso involucramiento en la búsqueda de una solución activa a este conflicto, que en general ha ido de la mano con una política de bajo perfil frente a la contienda, Argentina a través del tiempo ha defendido el derecho de Israel a vivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, así como también el derecho del pueblo palestino a poder conformar un Estado independiente con territorio propio. Yendo a las administraciones que aquí nos ocupan, a partir de la llegada al poder de los gobiernos del Frente para la Victoria, estos percibieron un orden internacional que definieron como multipolar, plural, diverso y complejo, y reconocieron a la Argentina como un país en desarrollo. Como correlato, este diseño de política exterior propio de los gobiernos del Frente para la Victoria incluyó entre sus ejes el fortalecimiento de las relaciones con los países del sur. Y es en este marco que la Argentina protagonizó durante el gobierno, o los gobiernos, de Cristina Fernández, un acercamiento a la contraparte palestina, dando lugar a lo que puede ser definido como un ajuste de la política exterior frente al conflicto palestino-israelí, que se produjo, no obstante, en un marco general de continuidad de la política de equidistancia. En esta línea, durante el periodo de referencia, no existió un cambio en la política exterior de nuestro país frente a la disputa, que implicase un quiebre efectivo del patrón de equidistancia y que se plasmase en un alineamiento de nuestro país para con alguno de los dos actores, de estos dos actores involucrados en la contienda, pero sí un ajuste de la misma.
Y este ajuste se constata sobre todo si tenemos en cuenta que a partir de la llegada al poder o durante el gobierno de los gobiernos de Cristina Fernández, nuestro país decidió participar de la Conferencia de Donantes para Palestina. Asimismo, fue durante este gobierno que abrió sus puertas la Oficina de Representación Diplomática de la Argentina en Ramala. Por otra parte, también hemos de tener en cuenta que durante este periodo la Argentina, haciéndose eco del sufrimiento de la población palestina tras la operación Plomos Fundido, decidió el envío de cascos blancos a la Franja de Gaza. En relación a esta política, algo que también hay que destacar es que el envío de cascos blancos al territorio palestino tiene un precedente muy importante que se encuentra en el gobierno de Carlos Saúl Menem, que fue precisamente a instancia de este presidente que por primera vez envían cascos blancos a la zona. Pero bueno, volviendo al gobierno de Cristina Fernández, el hito durante su gobierno, que no deja lugar a dudas, si se quiere, respecto a este ajuste de la política exterior argentina frente al conflicto, residió en el reconocimiento tanto a nivel bilateral como multilateral del Estado palestino. De hecho, la Argentina notifica que reconoce al Estado palestino a través de un comunicado de prensa, según el cual nuestro país reconoce a Palestina como un Estado libre e independiente dentro de las fronteras de 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el curso de la negociación. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros vemos cómo se produce el reconocimiento del Estado palestino en otros países, por ejemplo, latinoamericanos de nuestra región, la mayoría de los países lo hacen o bien reconociendo las fronteras de 1967 o bien sin mencionar el tema fronteras. Y en este caso, nuestro país fue el único que lo hizo, insisto, dentro de las fronteras del 67 y de acuerdo a lo que las partes estableciesen en la mesa de negociación, y en este sentido, al menos mi análisis es que el gobierno argentino en ese momento buscó dejar la puerta abierta a los reclamos israelíes en torno a ciertas porciones de territorio en un intento por propiciar cierto equilibrio en lo referente al vínculo entre las partes. Con respecto a este comunicado de prensa, también hay que destacar que acorde con esta búsqueda constante de no malograr la relación con ninguna de las partes, el comunicado mencionaba que la Cancillería argentina reconocía el derecho del pueblo palestino a constituir su propio Estado, pero también el derecho de Israel a poder vivir en paz junto a sus vecinos, mencionando una vez más la importancia de que esto se diese dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Ahora bien, si pasamos al gobierno del Frente Cambiemos, con la llegada al poder de Cambiemos, esta nueva gestión, este nuevo gobierno, no solo juzgó necesario introducir modificaciones en los lineamientos de política exterior argentina en relación a la etapa precedente, sino que también entendió que era prioritario redefinir la identidad de nuestro país, la identidad internacional argentina. Entonces, la definición de Argentina como parte de la patria grande del sur global fue considerada impropia y anacrónica, y a partir de ese momento se apostó por recuperar la identidad occidental. Y en lo que refiere, o sea, en este contexto, en lo que refiere a los actores con los cuales se privilegiaron los vínculos, claramente la Argentina focalizó la atención en los estados centrales, entre los cuales se encuentran los Estados Unidos. Y lo cierto es que con el objetivo último de acercarse a los Estados Unidos, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina tuvo una serie de gestos hacia la región de Medio Oriente, que, insisto, tendrían por fin último poder congraciarse, acercarse a Washington. En este sentido, no hay que pasar por alto que fue durante el gobierno de Mauricio Macri que se produjo la llegada por primera vez en la historia de un primer ministro israelí a la Argentina. También fue durante este periodo que se reconoció a Hezbollah como organización terrorista. Y no solo esto, sino que también podemos encontrar durante el gobierno de Mauricio Macri cierta variación en el voto de la Argentina en el seno de las Naciones Unidas. Sin ir más lejos, cuando en Naciones Unidas se aprobó una resolución que rechazaba la decisión de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, Argentina se abstuvo. Y asimismo, pese a que por más de una década en el marco de la UNESCO nuestro país había votado a favor de una serie de proyectos de resolución sobre la Palestina ocupada, durante el gobierno de Macri el país pasa a abstenerse.
sostenerse. En definitiva, la equidistancia ha tenido sus matices y en este caso todo evidencia que durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo un ajuste, pero en este caso favorable a un acercamiento con el Estado de Israel. Ahora bien, en lo que respecta al gobierno de Alberto Fernández, a este gobierno le va a tocar la difícil tarea de posicionarse frente al deleznable ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. Y entonces el presidente argentino, a horas de estos ataques, se comunicó con su par israelí y expresó su enérgica condena y repudio a lo que definió como un ataque terrorista perpetuado por Hamas, una organización que no obstante hay que mencionar que no se encuentra dentro del listado de organizaciones terroristas que reconoce la Argentina. En tanto, en un comunicado de prensa, la Cancillería argentina deploró, o a través de un comunicado de prensa de la Cancillería argentina se deploró el ataque proveniente de la Franja de Gaza contra el Estado de Israel. Paralelamente a la retórica, en la práctica nuestro país ha puesto en funcionamiento un operativo, el operativo Regreso Seguro, que ha permitido ir evacuando a los argentinos que se encontraban o aún hoy se encuentran en Israel a través del montaje de un puente aéreo entre Tel Aviv y Roma. De hecho, se ha trasladado a través de aviones Hércules a ciudadanos argentinos desde Tel Aviv y luego el trayecto desde Roma a Buenos Aires se ha cubierto por medio de aviones de aerolíneas argentinas. Amén de ello, también hay que mencionar que más allá de este operativo que se ha montado en los últimos días, también el canciller Cafiero ha reclamado que jamás acepta el requerimiento de la comunidad internacional para que se liberen los rehenes. En este sentido, conforme con información de prensa, fuera de Israel, Argentina sería el país con más desaparecidos o al menos personas que se entiende que estarían como rehenes o que habrían sido capturadas como rehenes en manos de Hamas. Insisto, en función de ello, este reclamo por la liberación de los rehenes, pero asimismo y también asumiendo la difícil tarea de tratar de sostener una política de equidistancia, el canciller Cafiero también mencionó que nuestro país se suma al llamado para que prontamente se pueda hacer efectiva una intervención humanitaria internacional que garantice la vida y el pleno ejercicio de los derechos humanos de los niños y niñas, tanto israelíes como palestinos, en un claro del reconocimiento del sufrimiento de ambos pueblos. Además, Cafiero también ha reiterado que la Argentina siempre ha repudiado todo tipo de violencia y desde nuestro país se ha exaltado la tradición que mantiene la Argentina de búsqueda permanente de diálogo. En esta misma dirección, días después de estas declaraciones de Cafiero, la Cancillería también enfatizó y expresó en realidad su preocupación por el creciente deterioro de la situación y la escalada en Medio Oriente, y en este marco se mencionó que la población civil debe ser una prioridad en todo conflicto armado, por lo que Argentina hizo un llamamiento para que se respeten las normas del derecho internacional humanitario a fin de aliviar el sufrimiento que incluso también está atravesando la población civil palestina en la Franja de Gaza. Así que bueno, este es un poco el recorrido que yo quería hacer, dando cuentas de cómo ha evolucionado un poco el posicionamiento de nuestro país y de lo que han sido lo que ha sido la posición que se desprende en función de los comunicados de prensa y declaraciones que altos funcionarios de nuestro país han tenido en estos días. Así que bueno, después quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, Ornella, y paso la palabra a Nada. Good afternoon, everybody. I'll use this. Good afternoon, everybody. Firstly, apologies for speaking in English. I've been here a long time, but my Spanish just isn't good enough. So please bear with me. Thank you ever so much for inviting me, Hayley. Thank you, Ignacio, and thank you, Ornella. What I want to talk about this afternoon is to have a look at the broader picture of what's happening currently in the Middle East, or what we call the Middle East, and how the current conflict fits into that, and what the possible likely outcomes are going to be over the next few weeks, months, and possibly even years.
But as a historian, in order to understand what's happening now, I think it's really important to put it into context of what has been happening for a long time. And maybe, and please stop me if you've heard this before, maybe we need to go back to the foundation of the State of Israel back in 1948. Most of you are familiar with how it came about. The rise in Zionism as a political movement at the end of the 19th century came about because of the pogroms, which is one of the words that Nacho used, in Russia at the end of the 19th century. And the aim to build a homeland for the Jews in the historic lands of Israel grew. But at that time, there were probably maybe 25,000 or so Jews living in what we now think of the Holy Land. The Balfour Declaration in 1917 put the might of the great British Empire behind the aspirations of the Jewish people to found a homeland in Israel. But the Jewish population, because of the two major aliyahs in the 1880s and 1890s, had increased to probably around 80,000. But at that time, it was no more than maybe 10% of the population living in the three Ottoman provinces or sanjaks of Acre, Nablus, and Jerusalem. And it was tiny. This movement of the Jewish population from Europe out constituted some maybe 2.5 million people, of whom 2 million people moved to the United States. In fact, more Jews migrated to Argentina in the period in and around the First World War than did to Palestine. And in the early 1920s, the Jewish population of Argentina was twice that of what was there in Palestine. And after the First World War, the League of Nations, you know, granted Britain a mandate to govern Palestine, which included what's now Israel, the West Bank, and Gaza. The Jewish migration carried on during the 1930s, during the mandate period, and this led to some tensions with the Arab population who opposed the Jewish influx. The boost really came with the horrendous effects of the Second World War and the horrors of the Shoah. As tensions between the Jews and the Arabs escalated, the United Nations proposed a partition that would divide Palestine into two separate Jewish and Arab states, with Jerusalem under international control. And whilst the Jewish population and leadership accepted that, the Arab states rejected it. And when in May 1948, on the 14th of May, David Ben-Gurion declared the establishment of Israel, the declaration the following day was followed by invasion by Israel's Arab neighbors. That event led to the expulsion and fleeing of something like 750,000 of the Arab population, what we now call the Palestinians, out of a total of maybe 1.2 million. They were expelled or they fled, and this event is called the Nakba in Arabic, or the catastrophe. The problem is that neither they nor their descendants today have been allowed by Israel to return. Israel says that this would overwhelm the state, and there is no rationale in international law for that to happen. When the war ended in 1949, series of armistice agreements, basically the West Bank came under Jordanian control and Gaza under Egyptian control. But the establishment of the State of Israel didn't bring an end to the Arab-Israeli conflict. The ongoing tensions burst out time and again. 3 major wars: in 56, the Suez War; in 67, the Six-Day War; and the Yom Kippur War of 1973. But that has left something like 14.5 million Palestinians around the world, of whom around a third, so maybe 5 million, are refugees. They're recognized as such by the United Nations. They were the single largest refugee population in the world until, unfortunately, the catastrophe in Syria 10 years ago, and now the war on Ukraine. But the point I wanted to make with that was that most of these live in camps, in horrendous conditions,
in Jordan, in Gaza Strip, in the West Bank, in Syria, in Lebanon, and in East Jerusalem. Returning to their former homes is a key Palestinian demand. But as I say, Israel thinks it would be overwhelmed. Moving forward, in the late 1980s, there was a series of protests and riots coming up to the 20th anniversary of the Six-Day War and the de facto annexation of the West Bank. The Israeli government's annexation is deemed unlawful, not illegal. This is where lawyers come in. Unlawful under international law. Israel does not believe that that applies. What has happened is that certainly on the West Bank, the population of settlers has increased by the 1980s to over 100,000. During negotiations between Israeli leaders, Palestinians, and the Americans, we had the signings of the Oslo Accords in 1993. The Intifada, the first Intifada, was known as the Intifada of Stones in reference to the use of stones by by Palestinian youth against the Israeli army, a sort of a reverse David versus Goliath. The Oslo Accords were an opening for dialogue and for a move forward. Unfortunately, in 1995, one of the authors of the accord, Yitzhak Rabin, the Prime Minister of Israel, was assassinated by a Kachist ultra-right-wing assassin, and basically it stopped. And within a year, Prime Minister now, Benjamin Netanyahu, leader of the Likud party, has been in government, or the Likud government, for the past 25, 26 years, with an odd break here and there. The second Intifada happened because of Ariel Sharon, who was a bluff former military guy, big fella, who just went provocatively to the Temple Mount or Haram al-Sharif in Jerusalem, which the Muslims see as the third holiest site. Again, the Intifada broke out. What happened in 2005 was that Israel managed to withdraw its people, its settlers, from the Gaza Strip. And some 25 settlements were dismantled, and around 10,000 settlers were resettled in Israel proper. Military forces were withdrawn, and there was going to be an election. And indeed, there was an election. The election in Gaza was between Hamas, the Harakat al-Muqawamat Islamiyya, the Islamic resistance movement, and the Palestine Liberation Organization under the Palestinian Authority. Hamas technically won that election, but because they were sworn to the destruction of Israel, Israel and the world community ignored that. So Hamas had the, if you like, the moral upper hand by saying, well, look, you wanted democracy, we've won the elections, and now you ignore it. And they took that opportunity to try and wipe out the Palestinian Authority in Gaza. The following year, the Israeli military carried out a series of operations called Cast Lead, which led to huge casualties and extensive damage. 2014, I think you mentioned Operation Protective Edge. These were in response to rocket attacks from Gaza, but they were highly controversial and drew international condemnation. Throughout the 2010s, the Palestinian Authority under President Mahmoud Abbas had sought international recognition for Palestinian statehood on the understanding that the Palestinian Authority recognizes the state of Israel and the right to Israel's existence, but based on the pre-1967 borders. This went to the United Nations. However, the peace talks ultimately collapsed. Again, just a couple of years ago, tensions escalated in East Jerusalem. Some of you who had the fortune of listening to Professor Menachem Hoffnung, who was here as our guest lecturer, described what the current Israeli government has been doing in Israel. And one of the things that it's happened was it's using the full might of law to disempower and to dispossess and to dislocate the Palestinian population within
what is now Greater Israel. And this happened, the use of law to evict Palestinian families who'd lived on the land for hundreds of years, who had title deeds, who had keys. One of the things you will see in the 15th of May in Israel is demonstrations of Palestinians holding keys to show that they actually had rights to the land and the homes that they possessed. What happened was that there was a brief period in 2021 where we had a change of political leadership, partly because of the, what shall I say, the shenanigans of PM Netanyahu. He was replaced by an 8-party coalition that unfortunately only lasted about 18 months. And since December of last year, Netanyahu has been at the head of the most right-wing and religiously conservative government in Israeli history. He himself and people around him spout anti-Arabic racism. They push for the proper annexation of the West Bank, which now has a population of around 500 to maybe 600,000 Israeli settlers. So it's a huge problem to be solved. And many of the cabinet of Prime Minister Netanyahu do not agree with the two-state solution. So coming to what's happening now, the horrible events that happened on the 7th of October didn't come out of the blue. This has been coming for a long time. Gaza, excuse the language, is a hellhole. It is around 350, 360 square kilometers. It has a population of maybe 2.3 million. And just some figures, it's got the 81% of the population live in poverty, 95% do not have access to running water, 63% are food insecure, literally not knowing where their food is coming from, 46% is officially unemployed, and 45% cannot rely on the electricity. They are kept and herded in what is referred to as the largest open air prison in the world. Under these circumstances, and please understand, I am not excusing, I am trying to explain the hopelessness that is faced by the Gazan population, the Arab population, is prey to the hopes that Hamas offers. Hamas offers them a blow against the Zionists and the Israeli settlers. Hamas is not heartless in the way that you think, but it believes that it is better for them to sacrifice 1, 2, 3, 10 times as many of its own fighters for one Israeli. And funnily enough, on the flip side, Israeli commanders have often said that they operate on a 10-to-1 policy. For every one of us that you hurt, that you kill, we will kill 10 of yours. It's taboo to say so, but if you look back over the various conflicts in the past 10 or 15 years, that is precisely what happens. I'll just pause there and say, well, what does that mean? Why did Hamas attack now? And I think there's 2 reasons. One is to try to take the leadership of the Palestinian cause away from the legitimate Palestinian Authority that is recognized internationally. And secondly, because Palestine has fallen off the radar for the majority of the Arab nations. It is no longer the rallying call that it once was. When the first wars happened against Israel, it was Arab states, Egypt, Jordan, Syria, Iraq, Lebanon, who invaded. This time round, it isn't. It's a proxy force of supported by a non-Arab country, Iran. And their job is to make sure that the one thing that unites the Arab nation, and when I say the Arab population, it's a diffuse, diverse population. It's nearly 500 million people across 22 different countries,
It goes from the Atlantic to the Persian Gulf, from the Mediterranean to the Sahara. There is no such thing as an Arab identity. But the one thing that could bring them together was the Palestinian cause. However, over the past few years and over the last 3 or 4 years, 4 separate countries have come to recognize Israel. Palestine has fallen off the front pages. Arab populations are more concerned with their own economic plight, their own economic hardships. This is why one of the biggest crossings across the Mediterranean is Arabs fleeing Syria, Lebanon, hopelessness, and the fight for Palestinian rights has dropped down. So the second thing is, this is how we can put it back onto the front page. They know when Bibi Netanyahu says there will be a mighty vengeance, that's precisely what they want, to give up the martyrs so that they know that they can be the front. There was debates as to whether Iran orchestrated this. Even Israeli and US intelligence doesn't think it did. It may have given the green light, and Iran does support Hamas to the tune of 70 to 80 million dollars a year. It gives training, it gives ammunition and arms. The bigger problem is what happens with Hezbollah in the north. Now, Hezbollah are Shia. They're not Palestinians, and they have far greater ties to Iran. Should Hezbollah decide to launch an attack, and I know there's been a few firings here and there, but it's quite low level. The really interesting for me is that there has been very little Arab uprising outside of Israel to what's happened. If you look at all the demonstrations, with the exception of one in Morocco earlier on, they've been in Western countries. They've been amongst the diaspora, the Palestinian diaspora in America, in the UK, in France. But the Arab population within the Arab world has been largely quiet. And if anything, there is now a movement to, whoa, we don't want to get involved. Egyptians wanted to, there's been a lot of pressure to open the Rafah crossing to Egypt from Gaza. The Egyptians don't want that for 2 reasons. One, they fear that if they open it up, then the Israelis will push, using that bombardment, push possibly hundreds of thousands, maybe up to 1 million Gazans into Egypt. And the Egyptians go, we've got enough problems, 100 million of our own. Our economy is up, we cannot take in 1 million refugees. And neither do we want that to be the basis for any sort of attacks on Israel further on down the line, so that Israel then attacks Egypt. Okay? So you're getting that solidarity. Of course there's solidarity. Egypt, I think, is going to be offering 20 truckloads of food going one way. They want the Palestinians and Israelis to sort out the problems themselves. The problem is Israel isn't talking to the Palestinians. They will talk to the other Arab nations, but not to the representatives of Palestine. And while Hamas has got the upper hand at the moment, then it's not going to happen. And Iran is quite happy with this. So long as it doesn't spread, it's quite happy with Israel being concerned with its own internal affairs, so it won't attack Iran and its nuclear ambitions. Egypt is trying to make sure that nothing grows out of this. Turkey, because of its links with the Muslim Brotherhood, sort of supports Hamas, gives some sort of humanitarian aid. The biggest supporter is Qatar, and Qatar is doing it to give humanitarian aid. But of course, a lot of that gets siphoned off by Hamas. So in conclusion, what I want to say is that we are experiencing a really problematic time. Not for Israel, funnily enough. This is not Yom Kippur. In 1973, Israel was under existential threat. If this blows up, I think what is more likely to happen is that the fragile regimes of the Arab countries are going to suffer more.
That's it. Thank you Thank you very much. Okay, we'll open for questions now. We'll pass the microphone around. I think we'll start by taking 4 questions. If you can try to phrase your... Perdón. Perdón, pensando en inglés. Sí, vamos a pasar el micrófono, vamos a tomar 3 o 4 preguntas. Si pueden formular las preguntas en la manera más concisa posible, así podemos aceptar más. Hello, my name is Tomas. I have a question for all the panelists, but specifically Professor Fekri. I'm sorry if I pronounced that wrong. But due to the historical context of the land, how 3 different religious groups claim it, 2 nations and countless ethnic groups, why does the international community still support the 2-state solution? And if so, why does it not try to find a consensus for one? Muchas gracias por las exposiciones. Si alguno pudiera indagar en el vínculo entre Fatah y Hamas, más allá del fundamentalismo de Hamas y que es evidentemente un impedimento, ¿cuál es el vínculo político en los últimos quizás 10 años? So I'm going to ask mine in English, though it's directed to all the panelists, though I think perhaps Professor Fekri has the most, has talked about this the most. I wanted to ask what, vaguely do you all consider to be the chances of other state actors actively getting militarily involved, not just by proxy support, but, by actual, direct military conflict with Israel? Gracias por las exposiciones. Sí, para Ornella, ¿podés decir un poco sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se hay alguna relación también con la firma del memorándum con Irán? Y después para Ferki, si ahora la OLP en Cisjordania, ¿qué está pasando bien? Porque creo que se habla poco de Cisjordania. Bueno, vamos a pasar a Ornella primero para responder a esa última pregunta. Bueno, gracias, Hailey. Yo les había hecho el comentario de que tengo que entrar a dar clases ahora en 5 minutos, así que aprovecho y respondo y bueno, ya después me despido. En relación a esto que vos consultabas, por el vínculo con el memorándum con Irán, en realidad, si lo que nosotros estamos abordando en el marco de esta charla es el conflicto palestino-israelí, yo no vincularía directamente el posicionamiento de nuestro país con lo que ha sido la firma del memorándum. Lo que sí podemos decir es que esta firma del memorándum claramente, quiero decir, una cosa no está directamente vinculada con la otra. No obstante ello, entiendo que lo que nos muestra la firma del memorándum es esta aproximación, si se quiere, este ajuste de la política exterior argentina y este mayor acercamiento con la parte palestina y mayor distanciamiento, si se quiere, con respecto al Estado de Israel, porque claramente la firma del memorándum no cayó bien ni puertas adentro ni puertas afuera de nuestro país. Bueno, una de las preguntas tenía que ver con el vínculo entre Hamas y Fatah, ¿no? Entonces, un poco planteé ahí la cuestión de la discontigüidad geográfica, territorial, que dificulta, por supuesto, cualquier tipo de acercamiento de por sí. Para la Autoridad Nacional Palestina es un problema el hecho de no poder gobernar efectivamente los territorios que supuestamente deberían estar a su cargo. Entonces, tanto por eso como por una cuestión de rivalidades internas dentro de Fatah como fuerza política, se produce una situación que es que dentro de esos poquitos enclaves donde sí controlan, no hay una
no hay transparencia, no hay eficacia en poder proveer servicios públicos básicos e indispensables. Entonces, pese a que jamás Yihad Islámica no están tan presentes en Cisjordania, en general, cuando se evalúa la posibilidad, o cuando se evalúa en los últimos años, la posibilidad de hacer un nuevo llamamiento a elecciones, como planteó antes acá Nader, o sea, y que creo que yo lo comenté, en las elecciones de 2006, de eso derivó una guerra civil entre palestinos, ¿no? Desde entonces no hubo posibilidad nunca entre Fatah y Hamas de poder hacer siquiera un gobierno de unidad nacional en un contexto de emergencia como fue Margen Protector en 2014. Entonces, si eso no ocurrió, lo que vemos hoy por hoy y desde hace tiempo en Cisjordania es que al desgobierno de Fatah corresponde una cierta simpatía entre digamos, la calle palestina con Hamas, aunque no necesariamente la gente se consideren activistas, militantes de Hamas, pero sí esa antipatía frente a Fatah, a quien tienen cerca en Cisjordania y ya no en Jerusalén Este, por el despliegue del muro de separación, por los checkpoints, por los enclaves de asentamientos como Malea Dumim, o sea, varios asentamientos que también recortan más la conexión entre las familias, las comunidades que antes pasaban sin mayor inconveniente de lo que hoy es Cisjordania a lo que hoy es el ejido municipal de Jerusalén, incluyendo Jerusalén Este desde el 67. Lo que ve la gente en la vida cotidiana es que Fatah no resuelve sus problemas en lo absoluto. Entonces es visto como una entidad corrupta, llena de tensiones, de dirigentes de una vieja guardia. El propio Mahmoud Abbas ya es un hombre muy adulto, que básicamente aferrado también a su posición, no cede lugar a nuevos líderes. Entonces, Fatah es visto como una opción muy estéril, muy ineficiente, y eso hace que crezca la simpatía a Hamas, hacia Hamas y Yihad Islámica. Del mismo modo que esta situación de imposibilidad de hacer frente a las necesidades de la población gazí en la Franja de Gaza, digamos, por motivos parecidos, a Hamas hace unos años le resultó una amenaza muy preocupante la simpatía local de la población con respecto al ISIS, al Estado Islámico, ¿no? Entonces, en ese momento era tanto una preocupación para el gobierno israelí, sobre todo en el Negev, donde entre algunas tribus beduinas aparecieron algunas pequeñas células o algún que otro activista con la bandera de ISIS, tanto para el Estado de Israel como para Hamas, ISIS era un factor de preocupación, ¿no? Entonces, para brindar aunque sea una respuesta concreta a esta pregunta, diría, hoy por hoy se nota, por un lado, Hamas como una fuerza política con un brazo armado, responsable de ataques terroristas como el que vimos el sábado 7, que aspira en su carta fundacional a la creación de una especie de califato, o sea, un estado religioso en toda la región de Palestina, mientras que Fatah, liderando la Autoridad Nacional Palestina, se compromete con aquello que ha suscrito en los acuerdos de Oslo en los años 90, que es la solución por dos estados, ¿no? Y en ese caso un estado no basado en una cierta interpretación de la ley musulmana, sino también un estado laico, a la manera de un estado-nación moderno como lo es el Estado de Israel. ¿Sí? Entonces esas son diferencias claves. Si uno lee, por ejemplo, la Carta Fundacional de Hamas de 1988, va a encontrar que lo que plantea Hamas con respecto a la OLP en general está racionalizado como la relación entre un hijo con un padre o de un hermano con otro, ¿sí? Pero un hermano o un padre que no entiende que la lucha contra el sionismo, contra el Estado de Israel, como sea, se libre de acuerdo a los métodos y objetivos adecuados. Entonces, que si algún día abrazan la causa del Islam político y de la lucha armada a partir de su interpretación de cómo debería ser resuelta la cuestión, entonces que ellos serían soldados, y esa es la palabra que usa, serían soldados de la OLP. Pero como eso no ocurre, no comulgan, ¿no? Del mismo modo, también hablan parecido de otras fuerzas
islámicas, ¿no? Como que, bueno, los ven con respeto, pero todo eso, por supuesto, es discurso. En los hechos no los ven con tanto respeto, y es común encontrar en la historia de la relación entre Fatah y Hamas que se han atentado entre sí. O sea, se han producido asesinatos políticos de unos contra otros. Entonces, es una historia muy complicada y muy violenta también. Thank you. I'll try and answer the two questions you put to me in one. The two-state solution is still the most internationally adhered to position officially. It's what the United Nations wants. It's what the United States wants. It's what the European Union wants. It's what France wants. It's what Britain wants. Everybody wants the two-state solution. When you talk to diplomats, however, nearly all of them go, that ain't going to happen. All right. The situation has gone beyond. There was a poll only about 3 or 4 years ago talking about academic experts, and I'm not one, but all these experts, around 3/4 said that there is no chance of a two-state solution happening within the next 10 to 15 years. Okay. So although everybody nods the wink to a two-state solution, nobody is actually doing anything to make it happen, because the costs, and I mean not just the physical economic costs, but the costs, the political and diplomatic costs of trying to get Israel to dismantle the settlements that it has made on the West Bank is nigh on impossible. It took them so long to dismantle 25 settlements in Gaza to remove 10,000 people 15, 16, 17 years ago. To try and do that to thousands of settlements and nearly 500,000 people will be impossible. Even if there was the willingness to do it, no Israeli government, whether Likud or left wing, certainly not any of the religious parties, will ever go along with that. So we can kid ourselves that, yes, sometime in the future, there will be a two-state solution. It ain't going to happen. The second question was, is there any chance of military involvement by state actors? In my opinion, no. Those days are gone. It is far more efficient to use proxy, whether it's Hezbollah, whether it's Hamas, whether it's Islamic Jihad, whether it's ISIS, ISIL, whether it's the Islamic Republic's Republican Guard. It is far easier to do that. They're smaller, they are far more effective, and there is deniability, right? It is pointless. Why would Egypt send hundreds of tanks across the Sinai to attack Israel again? Far better to have a few suicide bombs, or, as we saw, God help us, paragliders. It's far more effective, okay? The one thing I just wanted to point out, one of the things that's really interesting has happened in the Arab world in talking about this current war between Hamas and Israel is there's been a shift. If you watch Arab TV, whether it's Al Jazeera or the Saudi ones or even Iraq, they will show the destruction in Gaza, and it is horrendous. 90,000 properties have been destroyed. Something like 14 hospitals are now out of action. 160 schools have gone. And this is before the actual physical invasion. But what you're finding is when they're talking to experts, they're not calling on Hamas experts. They're often talking to Arab-speaking Israeli Jews and having them on. So, and little things, whenever Arab media used to refer to the Israeli army, it was always called the Jaish al-Ihtilal, okay, which means the army of occupation. Increasingly, you're seeing it being referred to as, in the English, either the IDF or just the Israeli army. So there's a sort of normalization going on with the acceptance of what Israel dislike, but a resignation, which is, it goes back to why Hamas did what it did when it did. Okay, it's been building up to this
4 weeks, months, possibly years, because of this sense of hopelessness. If it doesn't take this chance now, then Palestine will be forgotten about. You mentioned about Mahmoud Abbas. He's seen as old, decrepit, corrupt, and too happy to roll over and do what the Israelis say. And that bit is shrinking and shrinking. And so long as you can have a relatively normal life in Palestine, in the West Bank, and it's not normal by anybody else's standards, but it's certainly 10 times better than what you have in Gaza, then people are willing to go along with it. Preguntas. Sí, acá. Sí, a la chica acá. Y si se puede mantener la mano en el aire para que podamos ver después el muchacho acá. Hi, hello. Oh, am I asking? Yes? Okay. Go ahead. So okay. there's been a lot of disinformation and propaganda in the media. And since the beginning of the war, and we see a huge dichotomy between the Western media and the other side media. And my question is, I'm wondering what is the Argentine media perspective is on the issue, and whether there are any sources who are actually offering credible news that we should watch. And then if you could pass the microphone behind you. Yo tengo una pregunta para Ignacio. Viendo como lo que se estuvo diciendo hasta ahora, que con los grupos como que no requiere que los estados participen, o sea, ¿hasta qué punto se puede llegar a esta situación sin que ningún estado haga nada más allá que ayuda humanitaria? O sea, ¿cuántas vías van a tomar? ¿Cuántas bombas van a lanzar? O sea, ¿qué se requiere para...? Porque ninguno de los dos estados, o estados, no sé cómo decirles, están pudiendo solucionar el problema que lleva décadas pasando. Entonces, ¿qué se necesita para tener una solución o otro tipo de acción? Thank you to all the professors. As missiles rain down on civilian areas in the Gaza Strip, Israel has advised 1.1 million people in the northern half of that territory to leave their homes. Previously, as Professor mentioned, Israel created 700,000 Palestinian refugees in 1948 and over 300,000 in 1967. All refugees are given a right to return according to the Universal Declaration of Human Rights, and this is reinforced by the Fourth Geneva Convention. Yet, Israel never granted this basic right to these refugees. When this is all over, how will the international community guarantee that these Gazans could return to their homes? I'd like to add on that my grandmother's family were expelled from Nablus in '67, and I'd hate for the same fate to occur to those who live in Gaza and Khan Yunis. Thank you. One final question here. No? Oh, sorry, here. Hello. I want to ask a question to Professor Fekri, specifically about how much of a willingness you think there would be from Palestinian authorities and Palestinians in general to a two-state solution, understanding that in the past, many solutions have been proposed, giving about 97% of the West Bank and all of Gaza, and they've been rejected. And also considering, for example, that internationally right now, we are seeing a lot of slogans such as from the river to the sea, Palestine will be free, meaning, you know, there's no space for a Jewish state in this land. I just wanted to know, like, knowing the past and knowing how the international community or international societies are seeing this issue right now, if you think that within the Palestinian society, the Palestinian authorities, or even internationally, this is a viable solution. We'll take one more question from there. Yeah. Esta es en general una pregunta para que me la responda cualquiera de los tres. Se estuvo hablando mucho sobre la preocupación de que se involucre en el conflicto Hezbollah. Y quería preguntar cuáles son las predicciones en general de ustedes o de
la comunidad internacional sobre qué es lo que podría pasar justamente si sucede esto, si Hezbollah se involucra en el conflicto. Yeah. Okay, we'll take one from there. Thank you. So I have a question for Ignacio. So you said that after the terrorist attack, Netanyahu forced a government of national unity. So can we say that he is the actual biggest winner of what's going on now? Because I've been trying for the past 10 days to make sense of what's going on. We've seen hospitals being bombed. We've seen people getting shot in their homes. We've seen horrible things. And the only party, the only entity that's gaining from all of this seems to me to be the Prime Minister of Israel. Can you please enlighten us on that? Thank you. Bueno, sí, veo que hay más preguntas, pero respondemos esto y después seguimos. Ok. Entonces, bueno, a lo mejor voy de atrás para adelante. Es una buena pregunta. Retomo un poco lo que había comentado anteriormente. En este momento, por lo menos, Netanyahu parece sumamente debilitado. La opinión pública en Israel al menos, y creo que es algo compartido en general, también a nivel diaspórico para las comunidades judías, es que de vuelta esta cultura de seguridad y el modo de convivencia que supone la política de asentamientos y la existencia de Cisjordania, de Jerusalén Este y de Gaza, tal como es en la actualidad, es insostenible. Entonces, sumado a las protestas que marqué, que vienen desde que asumió esta nueva coalición, creería, primero, por supuesto, que acá no hay ganadores, ¿no? Más allá que es una tentación a veces en los análisis plantear que hay ganadores y perdedores, ¿no? de elecciones, de campañas, de enfrentamientos militares. Por supuesto, desde nuestro punto de vista, desde la investigación, me parece que como uno evalúa más a largo plazo cómo los acontecimientos se despliegan, es más relativo hablar de ganadores y perdedores, pero sin dudas que el desprestigio y la deslegitimación que en este momento el pueblo israelí le depara a Netanyahu, yo creo que no permite hablar de él como un ganador. En este momento lo van a sostener porque, de vuelta, se está en un gobierno de unidad nacional porque es un gobierno de emergencia, ¿no? Pero el ataque del sábado 7 muestra a todas luces que, de vuelta, esta cultura de seguridad falló no por la impericia del ejército o porque en la sofisticación del Iron Dome hay una grieta, sino porque el modo de convivencia mismo es imposible, ¿no? Entonces creo que tendrá que venir algo superador y distinto, incluso para sectores del Likud que no comparten la política de Netanyahu, ¿no? Entonces, bueno, por ahora seguirá en funciones, sí, pero eventualmente cuando pasemos la página de esto y es posible prever que algunas semanas más va a durar, o sea, esto es bastante complicado porque de vuelta un operativo para rescatar gente secuestrada en un territorio tan chico, tan intrincado y con tanta exposición a población civil que queda en fuego cruzado y expuesta a una condición absolutamente miserable, es también un problema grande para Israel. Hay un costo político ahí gigantesco, ¿no? Que también parte de la sociedad israelí rechaza. Y sobre esto hay miradas que son contradictorias o distintas, si es que uno puede decir que incluso los familiares de las personas secuestradas tienen una lectura clara de cómo proceder, pero también si uno sigue los medios israelíes va a observar que en esta perplejidad y en esta conmoción extrema que viven, tampoco ellos es que apoyan una línea tan militarista o alternativa, ¿sí? Pero creería que por lo menos la línea de Netanyahu con él como representante no continuará como la conocemos. Por supuesto que, también como explicaba Nader,
la realidad de los asentamientos en los territorios es muy difícil de revertir, porque claro, si la retirada unilateral de Israel de Gaza en 2005 fue complicada e implicó represión incluso a los colonos que se rehusaban a retirarse, digamos, ya es casi una realidad un Estado binacional de hecho, ¿no? Así que, pero bueno, claro, eso también requiere otro proceso político que hoy no existe para pensar cómo instituir una convivencia cívica a la manera de una federación o de un Estado binacional, como proponen varias alternativas, tanto desde la academia como desde la política, ¿no? Tampoco hay una respuesta clara al problema de los refugiados que planteaba acá el compañero. O sea, sea que en algún momento se establezca o se instituya un Estado binacional o dos estados, bueno, si eso sucediera, realmente que estaríamos en otro momento de la historia. Por lo menos ahora no parece algo inteligible en el futuro cercano, ¿no? Si eso sucediera, alhamdulillah, pero no pareciera ser el caso, ¿no? O sea, sobre los refugiados, básicamente hoy sabemos que la política del Estado de Israel es la del no retorno y hasta que los palestinos tampoco se pongan de acuerdo entre sí, entre cómo digamos, expresar y llevar esa causa a buen puerto, tampoco la representarán del todo bien, por lo que marqué antes, por esa desunión que lamentablemente les juega en contra. Porque de vuelta, porque esfuerzos pacifistas y bien intencionados hay. Hoy recordábamos en otro contexto, en un marco de diálogo interreligioso con Guillermo Marcó, con el rabino Danny Goldman, que hay un montón de iniciativas entre israelíes y palestinos desde el campo del arte, de la cultura, de los derechos humanos, y que en Jerusalén Este, en Cisjordania, hay arquitectos y urbanistas israelíes trabajando con las familias palestinas de barrios que carecen de una planificación urbanística oficial en sus territorios. La falta de un planeamiento urbano oficial hace que construyan sin autorización, o sea que se vean expuestos a órdenes de demolición de viviendas, a evacuación. Ahí hay un montón de colaboraciones. Digo, arquitectos, urbanistas, de abogados israelíes representando a palestinos, ¿no? Iniciativas como la orquesta de Daniel Barenboim, Edward Said. O sea, hay un montón de iniciativas que muestran miradas superadoras. Lamentablemente sobre el tema de refugiados no hay algo tan claro, ¿no? Preguntabas sobre el tema de la participación de estados de manera directa interviniendo en el conflicto, ¿no? Y hasta cuándo y cuántas vidas hace falta, ¿no? Y parece, perdón, ahora vamos después con la tuya. ¿La tuya? ¿Cómo? Ah, bueno, pero después la refrescamos, pero, perdón, le respondí a la compañera de atrás. Nada, me hace acordar a la milonga del mono judío de Jorge Drexler, ¿no? Pero bueno, estamos en este hilo, ¿no? de cuentas interminables de violencia, y pienso, ¿qué tan distinto, a la luz de tu pregunta, qué tan distinto es el conflicto palestino-israelí de la guerra en Libia, o en Yemen, o en Siria, o la situación en Irak, donde participan estados, terceros estados todo el tiempo, pero a veces más directamente y a veces a través de proxies, como planteó Nader, ¿no? Entonces, y son conflictos que, claro, palestino-israelí, algunos piensan que es milenario, en realidad es bastante reciente. Hay más experiencia concreta de convivencia pacífica entre judíos, árabes, musulmanes que lo contrario, ¿no? Incluso acá en Argentina, la experiencia migratoria, los judíos del mundo árabe y los árabes sirio-libaneses compartían las mismas instituciones, clubes, espacios, ¿no? de encuentro, y fue así más o menos hasta la guerra del 67, ¿no? Hasta la guerra de los 6 días. Entonces, sobre esa base, uno podría decir, bueno, habrá quienes recuperen lo que se entiende como un valor judío, que es elegir la vida, y también como es un valor musulmán, o que hace también a las prácticas de otros pueblos no musulmanes que viven dentro del mundo árabe, como también planteó Nader, que va más allá de lo árabe, como
como principio dador de identidad, ¿no? De convivencias que sean solidarias, empáticas, ¿no? En Líbano hay también muchas iniciativas de ese tipo, ¿sí? Pero bueno, intervenciones indirectas hay, las vemos en Irán, desde Irán con Hezbollah. Lo vemos de Irán apoyando a Hamas, Turquía también apoyando a Hamas, acercándose a Israel, pero también aliado histórico de Hamas, ¿sí? Aunque sea enemigo de Irán y Hamas aliado de Irán. Pero bueno, se dan esos cruces de alianzas que ahora yo sé que marean un poco, y que si esto es muy abrumador, cuando uno pone la lupa es todavía más abrumador todavía, pero bueno, en algún momento esperemos que, así como decía, como fue una realidad, convivencia pacífica, que pueda volver a serlo. Thank you. A couple of quick, I'll try and be quick. Look, the two-state solution is supported by the vast majority of Palestinian people within the occupied territories and outside. The refugee camps in Lebanon, whenever there's been any sort of polling that's been done, any sort of research, the vast majority of Palestinians want a two-state solution now. Sure, there are extremes within Hamas who talk of from the river to the sea. Yes, there is those. I'm not denying it. But the overwhelming majority of ordinary Palestinians now want a two-state solution. The problem is, as you go down the age scale, so the younger you get, the less support there is for it. And that's where you're getting the radicalization. That's where you're getting the boots on the ground. And unless you can provide hope for people, guess what? You're just going to carry on the cycle. The law of return, you're right. It is a fundamental aspect of the beautiful United Nations Charter of 1948. The reality is, though, it's not important to the big players. The 5 permanent members don't give a monkeys. They really don't care. The Palestinians are now becoming a bit of an embarrassment. In the 1960s, when the first wave of expulsions happened after the war, all of the Arab countries wanted those Palestinians. Why? Because they were the best educated, they were the engineers, they were the doctors, they all went out to the Gulf. The boom that you see in the Gulf countries was often on the back of Palestinian labor, mental and physical. As time has gone by, they've been supplanted by importing labor from India and Bangladesh and Pakistan and Philippines. So it doesn't really matter. The question about and the Arab countries realize that Palestine and Palestinians don't offer them anything. It's not worth it. In terms of cost-benefit analysis, they would rather have a relationship with Israel, which is a powerful, possibly the second or third most powerful economy in the Middle East. It's got the know-how, and if we can at least have a civilized relationship with them, it's better. That's why Bahrain, Morocco, Saudi Arabia, United Arab Emirates want to get in with Israel, not to be best buddies, but to be civil. The question on Netanyahu, I think, is really, really interesting. This was a failure of the Israeli intelligence community. This is the worst failure since the Yom Kippur War of 1973. Part of it, and this is a controversial thing, how many of you have seen the Israeli TV series Folda? Okay, go and watch it. It's really exciting. But the Israeli communities have begun to believe their own infallibility. Okay, so all of that thing of getting intelligence, having spies on the ground has gone. And so when Hamas did shoot the people in Israel at the moment are biding their time. They are not happy with Netanyahu. They will not forgive him. Once this is over, he's out. And the reason why he wants to have this massive response is to show, like most macho men, we can beat up anybody we want to. That's what it is.
And when Biden goes and says, look, there are laws, you know, there are international laws, mind the rage, for the United States to be saying that, you've now had, what, 360,000 Israeli soldiers on the borders. They're waiting. I'm not sure what's going to happen. I'm not sure whether they're going to go fully in. I hope to goodness they don't, and some sort of negotiation. The 200 poor hostages that are being kept in Gaza are not all Israeli. So there is international pressure from the Thai government, from the Philippines government, from the Argentine government to try and get something out. Because if the troops go in, you know that more than likely they'll be dead. And thanks to the internet and fake news, we now know how to put disgusting videos. ISIS was superb. Oh God, the quality of what they showed, how you could kill people, fantastic. Now you have to up it up. And that's what frightens me. Somebody said about fake news earlier on. Be mindful of what you see. Earlier this week, there was dozens of these going around. Fires, rockets being fired as if from Hamas position. They weren't, they're from a game show. There was one paragliders showing going into some sort of border. It was a festival in Egypt. There's one of Ronaldo holding a Palestinian flag. It isn't, it's a Moroccan footballer from back in 2022 when the World Cup was in Qatar. Okay, so when you see these as intellectual students with brains the size of a small country, step back, don't forward it, ask why it's happening. You shouldn't be complicit in this. Unless there are any more questions, I just want to finish on one thing. May I? Look, we are in a university. This is, as Hayley said, a community of learning. It's a community of instruction. It's a community of education, of investigation. We have a duty to listen to the other point of view, whatever that is. We are humans, obviously there's emotion, but we have to use our intellect. It doesn't do us any good to dehumanize the other side. Terror begets terror, dehumanization begets dehumanization. Okay, I just want to finish by a quote from one of my heroes, Dr. Jacob Bronowski, who was an amazing, amazing person who made a series called The Ascent of Man. He was a survivor of the Shoah. And in this one clip, he's in Auschwitz and he bends down, this old man, picks up and says, this is where people were turned into numbers. Into this pond were flushed the ashes of some 4 million people. And that was not done by gas. It was done by arrogance, it was done by dogma, and it was done by ignorance. And in the end, the words that were said best by Oliver Cromwell, I beseech you in the bowels of Christ, think it possible that you may be mistaken. An eye for an eye will leave the whole world blind. You are allowed, no, required to feel the pain and sorrow of the other side. You don't have to pick a side. If anything, you have a duty to reach out. You must be wary of tarring the other side with the same brush. Not every Palestinian is a terrorist, Hamas supporter. Not every Israeli is to be answerable for the violent actions of their government. Go in peace. Bueno, muchísimas gracias por el interés, la asistencia. Seguramente no será el último. Tenemos varias personas que queremos invitar en las próximas semanas y meses, así que seguimos hablando.